Buenas tardes, hermanos de la clase de Fundamentos. Hemos llegado, gracias a Dios, a un viernes más para poder estudiar juntos la palabra de Dios. Recordemos que la clase y el curso de Fundamentos es para creyentes que hemos decidido crecer en nuestra vida espiritual, que hemos decidido avanzar y dar pasos siguiendo a Jesucristo. La Biblia nos enseña las verdades básicas para que podamos seguir a Jesús, lo que Él quiere que hagamos, y eso está en su palabra. El Señor Jesucristo nos enseña lo que tenemos que hacer para ser sus verdaderos discípulos, y esta clase es precisamente para aquellos que han querido tomar en serio la vida cristiana, seguir adelante, creciendo, y hoy llegamos a la continuación de nuestro estudio. Le pido a todos los hermanos y alumnos que puedan mostrar su presencia, pasar lista ahí como lo hacemos por medio de alguno de los medios de comunicación, para que podamos saber que están allí presentes en esta clase en línea. Vamos a tener nuestro manual a la mano y sobre todo nuestra Biblia, que es la palabra de Dios. Si usted no tiene el manual, no se preocupe, lo importante es la Biblia, porque de ella es donde vamos a extraer las verdades, y el manual solamente es una guía para estudiar las lecciones, pero la base es la palabra de nuestro Dios. Quiero iniciar, por favor, mientras abren sus manuales, en la lección número 23, en la parte que nos quedamos, la parte del papel de los padres. Quiero leer lo que dice la Biblia en Génesis 2, 24 y 25. La Biblia dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esa es la base bíblica doctrinal para el matrimonio, como Dios desde el principio pensó la familia, el matrimonio, empezando con el matrimonio y después expandiéndose a su plan con los hijos. Y damos gracias a Dios porque eso es lo que Dios pensó, planeó, y es una institución divina, la familia. Por lo tanto, si vamos a nuestras notas, por favor, vamos a estar estudiando la lección número 23, que se llama La medida de una familia. Ahí vamos a ir viendo también en las imágenes, nuestras ayudas visuales. Tenemos el tema número 23, la medida de una familia. Vamos a continuar en donde nos quedamos, no vamos a tener tiempo del repaso en esta noche, pero vamos a ir directamente a la letra C, que es el papel de los padres. Allí nos quedamos en esa parte del estudio que se llama el papel de los padres. Vamos a estudiar esa partecita. Vamos a nuestras notas, ya que se habló del esposo, ya que se habló de la esposa. Lo primero que vamos a ver es el papel de los padres. Vamos a iniciar leyendo el párrafo que está debajo de este punto. Repito, es letra C, el papel de los padres. Dice así nuestras notas: hemos visto que el papel de los esposos es muy importante para la familia, pero también como padres tienen otro papel igualmente importante que cumplir. Veamos en qué consiste. Y ese papel de los padres consiste, número 1, en dar atención a los hijos. Eso es lo primero que Dios quiere que hagamos. Punto número 1. Ahora ya vimos como esposos el deber, el papel que Dios quiere, que Dios espera que se cumpla en el matrimonio. Ahora vamos a ver en cuanto a los padres, como padres. Y lo primero que dice nuestras notas es que los padres tienen el papel de dar atención y amor a los hijos. Vamos a estar leyendo las citas bíblicas. Si usted no llega a ellas, no se preocupe, escúchelas, porque es importante que veamos la base bíblica de estos versículos. Por favor, Salmo 127, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ese versículo nos está diciendo que los hijos son una herencia de Jehová y que es algo de estima el fruto del vientre.
Así que nuestros hijos son valiosos, son una herencia que Dios nos ha dado. Y como son valiosos, tenemos que atenderlos, cuidarlos y darles el amor que ellos necesitan. Vamos a nuestras notas. El punto es dar atención y amor a los hijos. Y dice también nuestras notas, avanzamos. La atención que damos los padres a nuestros hijos, sobre todo cuando son niños, es muy necesaria para que puedan tener seguridad y confianza. Repito, para que puedan tener seguridad y confianza. Eso es muy importante. Nuestros hijos maduran en el área social dependiendo de si nosotros como padres les dimos o no la atención que ellos necesitaban. Ellos van a poder tener seguridad y confianza, dice, y sientan que valen como personas. Eso se instruye en el hogar, se transmite en el hogar con la atención que los padres le damos a los hijos. Yo sé que hoy vivimos un tiempo donde los hijos son grandemente descuidados y prácticamente abandonados. Eso afecta, hermanos, muchísimo para el desarrollo de los hijos. Por eso hay muchos hijos inseguros y hay muchos hijos sin confianza, porque no hubo padres que los atendieron, que les ayudaron y que los acompañaron. Recuerde, herencia de Jehová son los hijos. Dicen nuestras notas, ¿cuánto tiempo pasamos con ellos? Y es una pregunta importante. ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos, los que tenemos hijos? Y los que tendrán hijos, ¿cuánto tiempo van a pasar con sus hijos? ¿O será que estamos tan ocupados en nuestro trabajo y demás actividades que no tenemos tiempo para ellos? Dicen nuestras notas. Porque uno de los impedimentos para pasar tiempo con los hijos, ¿cuál es? El trabajo, los deberes, el hogar, las responsabilidades que llamamos, ¿verdad?, a veces urgentes y cosas externas. Y a veces por esas causas llegamos a descuidar a nuestros hijos. Reflexionemos en esas preguntas, los que somos padres. ¿Cuánto tiempo pasamos con ellos? Algunos dirán, pues todo el día. ¿Ahorita? Todo el día. Sí, pero el tiempo que pasamos con ellos, ¿realmente los estamos atendiendo en el sentido de estar con ellos, de platicar con ellos, de acompañarlos, o simplemente están ahí en la casa? Es distinto, hermanos, el hecho de que estén en la casa y el hecho de verdaderamente atender sus necesidades como hijos. En cuanto al amor, dicen nuestras notas, en cuanto al amor que les manifestamos, ¿cómo lo podríamos calificar? ¿Cómo calificaría usted el amor demostrado a sus hijos? ¿Sabía que el amor manifestado a los hijos cuando son pequeños afecta su capacidad de relacionarse? La palabra que falta ahí es relacionarse. ¿Sabía usted que el amor manifestado a los hijos cuando son pequeños afecta su capacidad de relacionarse con los demás de una manera efectiva? ¿Sabían eso, hermanos? Una persona que le cuesta trabajo relacionarse es porque seguramente no tuvo unos padres que le infundieron esa seguridad y esa confianza. Dice además, si eres padre o madre, diles a tus hijos cuánto los amas y lo importante que son para ti. Y esto no tiene que hacerse solamente una vez, esto tiene que hacerse continuamente. Esta frase, llamar a nuestros hijos y hacerles ver cuánto les amamos y decírselos, porque es algo que no solamente hay que decirlo, también hay que demostrarlo, pero decirlo es importante. Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos lo importantes que son para nosotros, en ellos se empieza a generar seguridad, confianza, que le va a ayudar a desarrollarse como persona y, por supuesto, como hijo de Dios. Así que, ¿qué tanto usted, yo añadiría ahí la pregunta, qué tanto usted le dice a sus hijos cuánto los ama, cuánto los quiere y qué tan valiosos son para usted? Son palabras que casi no decimos, son cosas que casi no hablamos, pero hoy quiero decirle que es importante, porque el papel de los padres es atender y amar a nuestros hijos, y se hace así, se hace así. Esto, hermanos, es tan solo lo primero, dar atención y amor a los hijos. Ahora, hoy en el tiempo que vivimos, ¿usted cree que están los padres dándole la atención
a los hijos que deberían? Realmente la realidad es que muchas veces los padres estamos ocupados en tantas otras cosas menos en atender a nuestros hijos. La familia común hoy es todos en la casa, cada quien con un aparato en la mano y la televisión encendida a alto volumen y cada quien en su dispositivo, cada quien en su red, cada quien en su teléfono o en su tablet, y eso es para muchos la familia. Yo pregunto, ¿eso es atender a nuestros hijos? Tenemos que cuidar que esas cosas no se metan en nuestra familia para dañar, porque cuando eso está, es imposible que los padres atendamos como debemos hacerlo. Y recuérdelo, es el papel que Dios nos ha encomendado. Cuidado con esos peligros que pueden existir de dañar, ¿sí?, nuestra familia. Dice también el segundo punto, vamos a ir a lo segundo que tenemos que hacer como padres, que es, número 2, enseñarles la palabra de Dios. Número 1 fue dar atención y amor a los hijos. Y hoy, más que nunca, es necesario. Pero también en segundo lugar es enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles la palabra de nuestro Dios. Dice 2 Timoteo 3:15, voy a leerlo, acompáñeme ahí en su casa. 2 Timoteo 3:15, dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que él desde la niñez había sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Desde pequeño Timoteo había aprendido. ¿Quién se lo había enseñado? ¿Quién se lo había instruido? Sí, en ese tiempo no era como nosotros hoy, donde los niños tenían su clase los domingos y donde venían a las clases del Ministerio de Educación Cristiana. Ahí pues, se hacía lo primordial, que era la instrucción de los padres para con sus hijos. Así que la Biblia enseña que los padres tenemos el papel tan importante, tan valioso, de enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Lo estamos haciendo? Vamos a leer lo que está en nuestras notas. Dice: a nosotros como padres nos toca poner las bases, la palabra que falta es bases, las bases o cimientos para la vida de nuestros hijos. Estas bases son los mandamientos y principios de la palabra de Dios. Mire lo que dice, por favor, Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer lo que dice la Biblia en Deuteronomio, si usted puede buscarlo rápidamente. Deuteronomio 6:6 dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Mire, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué palabras está hablando? ¿Qué palabras tenía que repetir a sus hijos? ¿Qué enseñanzas tenía que dar? Pues está hablando de las enseñanzas de la palabra, de la ley, de la palabra de Dios. Y ahí Dios está encomendando, y no es una opción para los padres, no es si quieres enseñarle a tus hijos Biblia, es que Dios está diciendo, es tu papel. Si eres padre y madre, es tu responsabilidad, es tu papel en el hogar enseñar e instruir con la Biblia a tus hijos. Padre que no está enseñando, madre que no está enseñando a sus hijos la palabra de Dios, está faltando a uno de los papeles más importantes en su hogar. Muchos hermanos, no sabemos, la verdad es que no sabemos cuántos problemas nos ahorraríamos si los padres nos dedicáramos con esfuerzo, con dedicación, con tesón, a enseñar la Biblia a nuestros hijos desde que son pequeños. Si cumpliéramos este papel en nuestro hogar, menos hijos se descarriarían,
menos hijos se irían tras la rebeldía, menos hijos se apartarían del Señor, habría menos generación perversa, maligna. Por eso este punto es importante. Mire lo que dicen las notas. Dicen en el segundo párrafo: en cuanto a esto, podemos decir que el papel de una madre es muy importante. Miren, 2 Timoteo 1. Volvamos con Timoteo, donde Pablo le está diciendo acerca en su carta. Vamos a 2 Timoteo 1:5. Dice la Biblia: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti Timoteo, la cual habitó, fíjese, habitó primero en quién, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. A ver, hermanos, ¿en quién había habitado primero la fe? En su abuela Loida y en su madre Eunice. Y después dice Pablo: y estoy seguro que en ti, Timoteo, también, dando por sentado que quienes eran los que le habían instruido a Timoteo. ¿Quiénes? En la palabra de Dios. Ahí, su madre y su abuela. Sabemos por el libro de los Hechos que el padre de Timoteo no era creyente. El padre de Timoteo era incrédulo, era griego y no, hasta donde sabemos de la escritura, él no era un hijo de Dios. Timoteo es hijo de una familia donde la madre era creyente y el padre no. ¿Y saben qué? Ese hijo llegó a ser pastor, Timoteo, aún contra todas las dificultades que seguramente vivieron en su hogar, aún a pesar de todos los problemas que vinieron con un papá incrédulo. Aún así, hubo una fe que habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y eso hicieron que ellas le transmitieran a Timoteo la palabra de Dios, que lo hicieron sabio y le ayudaron y le hicieron el hombre instrumento de Dios que fue Timoteo. Así que, hermanos, esto nos da mucho aliento, porque a veces pensamos que los hijos solamente van a ser buenos hijos cuando tengan un hogar perfecto y que los dos padres sean creyentes. Aquí tenemos un ejemplo que no, de un hogar no perfecto, pero donde los padres, en este caso la mamá, apoyada de la abuela, y eso hay que enfatizarlo, la responsabilidad no es de los abuelos, ellos pueden colaborar, pueden apoyar, pero la responsabilidad es de los padres. Y cuando los padres, la madre o el padre o los dos, cumplen con el papel de enseñar a la palabra de Dios, hermanos, Dios hace grandes cosas en nuestros hijos. Dice ahí nuestras notas: es aquí donde la esposa puede ser de gran apoyo para su esposo, pero sin quitarle su responsabilidad, como varón y guía espiritual del hogar. Así que, hermanos, quiero leer solamente un pasaje más de los que están ahí, que es Proverbios capítulo 22. Si ya escribió la palabra responsabilidad, dice la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 6, escúchelo, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando instruimos a los hijos en un camino desde el principio, entonces esos hijos van a permanecer en ese camino durante toda su vida. En el camino que usted instruye a su hijo, en ese camino se va a quedar. Si instruimos a nuestros hijos desde el principio en el camino equivocado, ¿qué va a pasar? En el camino equivocado se van a quedar. Y si instruimos a nuestros hijos desde el principio, desde que son pequeños, en el camino del Señor, en el camino del Señor van a quedar. Por supuesto, hay casos donde la gracia de Dios es tan grande que un hijo, siendo criado en un hogar lejos de Dios, cuando crece se encuentra con la gracia de Dios y oye el evangelio y se convierte a Cristo y viene a los pies del Señor y le entrega y se rinde a Él y se entrega por completo. Entonces Dios opera un cambio en esa persona, y aunque haya tenido una infancia difícil y una niñez lejos del Señor y unos padres alcohólicos, no temerosos de Dios, pero como ese hijo que creció y un día se encontró con Cristo y lo recibió en su corazón, puede ser transformado por Dios. Claro que sí. Esa es la maravillosa gracia de Dios que transforma vidas.
Pero si el hogar es cristiano, y este estudio es precisamente para familias cristianas, para creyentes, entonces es nuestro papel como papás cristianos instruir desde el principio. Eso quiere decir, instruye al niño en su camino, desde el principio, para que todo su caminar en su vida sea de la mano de Dios. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Y jóvenes que están viendo esta clase, esa va a ser tu responsabilidad cuando Dios te dé el hogar. Así que encárgate ahora de madurar, de crecer, de fortalecerte para tener los elementos y las armas espirituales, la madurez, para que cuando llegue ese momento con madurez espiritual y madurez emocional, puedas llevar a cabo ese papel que te voy a decir, no es fácil. No es fácil ser un padre o una madre que ama, que atiende y que enseña la palabra de Dios a sus hijos. Prácticamente hacer estas cosas que la Biblia marca es declararle la guerra al mundo, es declararle la guerra a lo normal de la vida, pero es lo que a Dios le agrada. Le invito a hacerlo. Es nuestro papel. Número 3, viene ahí el tercer papel como padres que nosotros tenemos, y es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y voy a leer lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 4, aunque yo sé que muchos de ustedes se lo saben. Efesios 6, 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí en este versículo, Pablo nos está diciendo lo que no hay que hacer con los hijos y lo que sí debemos hacer con los hijos. Dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Esa frase es muy importante para la instrucción a los hijos. Vamos a ver un poco qué significa esto de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dicen nuestras notas: la disciplina es imprescindible, imprescindible. Si no quiere poner imprescindible, ponga necesaria, es lo mismo, ¿verdad? La disciplina es necesaria o imprescindible para la formación de buenos hijos. Voy a repetir la frase completa. La disciplina es imprescindible para la formación de buenos hijos. De modo que como padres debemos ejercer, pero para hacerlo debemos entender lo que esto significa. Dice, vamos a entender lo que significa la disciplina. Y dice en sus notas, la disciplina abarca dos partes. La primera, abarca la instrucción y educación. Eso quiere decir alentar la buena conducta. Miren lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice la Biblia: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Se fijan? Habla de instruir y habla de dirigir. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ahí está hablando de esa instrucción y educación que debemos dar. A veces está el dicho, ¿verdad? Que la escuela enseña, pero no educa, y que la educación es en el hogar. Bueno, eso es cierto, pero es más allá de eso. Porque la educación, la instrucción que damos a nuestros hijos no solo es de buenos modales, es de principios bíblicos, también debe ser. Por lo tanto, la disciplina consta primero, ahí en nuestras notas, consta de instrucción y educación, alentando la buena conducta. Eso quiere decir: hijo, haz esto, es lo correcto. Hijo, esto es lo que Dios quiere. Hijo, haz esto y te irá bien. Esto es lo que debes hacer. Mira, estas son las reglas. Cúmplelas, hijo. Esto es lo que Dios quiere. Eso es la disciplina. A veces creemos que disciplina es solamente ¿qué? Castigo. A veces creemos disciplina solamente es castigar al hijo. No, la disciplina primero incluye instruir. Si no, ¿cómo le vamos a corregir? Que es el error de muchos padres. Corregimos, pero no hemos instruido. Hermanos, un principio fundamental de la educación a los hijos basado en la Biblia es que los padres primero debemos instruir y educar. Es decir, enseñarle a los hijos lo correcto, decirles las reglas,
enseñarles lo que agrada a Dios. Y después de eso, si los hijos ya conocen eso, la enseñanza y la educación, y se las repetimos y se las repetimos y tratamos de colocarla en sus corazones, y después de ya saberla, la quebrantan, entonces hasta ese punto viene la corrección. El problema de muchos padres es que estamos esperando que nuestros hijos sean súper disciplinados cuando no les estamos instruyendo, cuando no les estamos enseñando, cuando pensamos dentro de nosotros que damos por hecho que el hijo tiene que saber portarse bien, damos por hecho que el hijo sabe que tiene que obedecer, damos por hecho que el hijo sabe que se tiene que sentar bien y que si no se sienta bien está pecando. Y damos por hecho muchas cosas cuando no entendemos que nuestros hijos son niños que necesitan ser arduamente instruidos y educados por los padres. Hermanos, la falla principal de los padres está en no corregir, está en no educar. Si educáramos bien, la corrección sería mínima. Pero como no instruimos bien, la corrección tiene que estar, y todavía empeora cuando corregimos mal, cuando no corregimos correctamente. Así que primero es la instrucción, recuerde eso. Como padres primero debemos instruir y educar. Y segunda parte de nuestras notas dice, ahora sí, la corrección. Corrección dice reprensión por un comportamiento inaceptable. Aquí entra el uso de la vara, escríbalo por favor, si puede ser con mayúsculas mejor. La vara con V. Aquí entra el uso de la vara cuando hay una actitud de necedad. La necedad viene, hermanos, la corrección viene con la necedad de los hijos, ¿sí? Cuando ellos ya saben lo que es correcto, porque se los hemos dicho e instruido no una vez, sino que se los hemos enseñado, y no solo con palabras, sino con el ejemplo. Entonces mis hijos ya tienen la instrucción verbal, ya tienen la instrucción de mi ejemplo, y entonces después de un tiempo que yo les instruí en eso y al tiempo ellos quebrantan esa regla o rompen o desobedecen eso, entonces sí, eso lo están haciendo en un acto de necedad. Y entonces, ¿qué debe venir? La corrección, la corrección. Hermanos, esta es la manera en que Dios quiere que llevemos la disciplina y la amonestación de nuestros hijos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Quiero que leamos algunos versículos. Hermanos, quiero que leamos todos esos versículos que están entre paréntesis, porque esos versículos nos enseñan la convicción cristiana del uso de la vara. Y es necesario estudiar eso. Ahora, no se quede solo con el concepto de corrección. Vimos arriba que primero es educar e instruir. Y ya expliqué por qué eso es necesario hacerlo primero. Sin embargo, también después de la instrucción viene el uso de la corrección o de la vara. Vamos a empezar con Proverbios 13:24. Si no lo alcanza a llegar, escúchelo, es importante que lo escuche. Proverbios 13:24, dice la Biblia: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Este versículo nos anima a los papás a que si amamos a nuestros hijos debemos corregirlo. ¿Cuándo? ¿O en qué tiempo debemos corregirlo? Dice, desde temprano. Y saben, hermanos, ahí no quiere decir en un horario del día, quiere decir desde temprano, desde su corta edad, desde que son pequeños. Hay que comenzar con la instrucción y con el castigo. Hermanos, detener el castigo, ¿qué dice el texto? Detener el castigo es aborrecer a tu hijo. Es aborrecer a tu hijo. Qué triste es que hoy, hermanos, haya cristianos todavía que dicen, no castigues a tu hijo, no voy a castigar a mi hijo, no le voy a disciplinar, no le voy a castigar, no le voy a dar la vara, porque la verdad lo quiero tanto. ¿Qué dice la Biblia? Que el que no lo castiga realmente lo está aborreciendo. Hermanos, el verdadero amor no impide la corrección. El verdadero amor aplica la corrección. A veces hay padres que dicen, es que a mí me pegaron tanto, me disciplinaron tanto, que hoy yo con mis hijos ya no lo voy a hacer. Bueno, hermanos o hermanas que piensan así, consideren que si usted no tuvieron un hogar
cristiano donde se instruía con los principios bíblicos y sufrieron esos problemas como exceso de golpes, exceso de disciplina o hasta violencia, eso no quiere decir que ahora lo tenga que reproducir con sus hijos. Pero tampoco quiere decir que se vaya al polo opuesto, donde no va a decirles nada y donde no les va a gritar y no los va a disciplinar. Hermanos, tenemos que aplicar una disciplina correcta, no con gritos, sí, no con una ira, pero sí tenemos que aplicar una corrección a nuestros hijos. Entonces, si usted es de los papás que se sienten mal al disciplinar, se sienten mal al castigar, se sienten mal de pensar tan solo en aplicar la vara a sus hijos, primero piense, número uno, ¿estoy disciplinando en el sentido de instruir a mis hijos? ¿Les estoy diciendo las reglas? ¿Les estoy enseñando? Y número dos, si lo estoy haciendo, ¿estoy corrigiéndolos? Siéntase con la autoridad de Dios para hacerlo, en amor. Vamos a ver lo demás, mire, Proverbios 19:18, para que veamos más de esto. Proverbios 19:18 dice así la Biblia: castiga tu en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Vuelvo a leerlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ese versículo nos dice que hay un tiempo de esperanza, es decir, que si nosotros castigamos a nuestros hijos en cierto tiempo, eso nos va a ayudar. ¿Cuál es el tiempo de esperanza? ¿Cuál es ese tiempo? La niñez, hermanos, la niñez. A veces los hijos llegan a la juventud y la rebeldía de ellos ya no la podemos contener, ya no la podemos contraatacar. ¿Por qué? Porque no hubo una buena corrección desde temprano. No se aprovechó el tiempo de esperanza, que era la niñez. Así que, dice el versículo, mas no se apresure tu alma a destruirlo, es decir, no abuses de la corrección. Tiene que ser de una manera equilibrada, amorosa, pero firme. No gritos, ¿verdad? No violencia, no ira, pero sí una disciplina amorosa, firme y aplicando la vara como Dios manda. Dice el capítulo 22, versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hermanos, la única cura para el corazón necio de nuestros hijos, ¿cuál es? La vara. Es la vara. Y la vara es literal, hermanos. Hay que usar la vara. Los que somos padres necesitamos hacernos de una vara para poder disciplinar a nuestros hijos, castigarles en el momento que se requiere, castigarles cuando les hemos dicho las reglas, les hemos enseñado, instruido con palabras y con el ejemplo, les hemos amonestado y después vuelven a quebrantar la regla, entonces debemos aplicar esa vara. Y vamos a leer 29, 15 y 17. 29, 7, vamos a leerlo, dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermanos, este versículo nos dice que un hijo que se queda sin disciplina, sin vara, sin corrección, se convertirá ¿en qué? ¿En qué? En un muchacho consentido. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué va a hacer? Avergonzará a su madre. Entonces, los que decidimos si nuestros hijos serán una vergüenza o serán una alegría, somos nosotros mismos, dependiendo de cómo los instruimos y los corregimos. Dice la Biblia también en el versículo 17 abajo: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Ya lo vio? ¿Qué prefiere, hermano? ¿Vergüenza o alegría? ¿Vergüenza o alegría? ¿Qué quiere usted? ¿Qué espera usted recibir de sus hijos? ¿Puras vergüenzas o varias alegrías? Hermanos, eso lo elige usted, no Dios. Lo elige usted, dependiendo de si cumple su papel de enseñarles, de criarlos en disciplina y amonestación. Espero que todos formemos en nuestro corazón estas convicciones. Dice el párrafo final ahí en nuestras notas: cuando disciplines a tus hijos, nunca ridiculices a tu hijo o a tu hija. O sea, ridiculizarlos no está bien. Ni castigues por un acto de torpeza.
Eso a veces lo hacemos los padres y estamos mal, ¿sí? Que al hijo se le cae el agua por un acto de torpeza y vamos por la vara, ¿verdad? Y toma, y eso fue un acto de torpeza, ¿verdad? No fue una necedad, fue un acto de torpeza. Y los padres sabemos muy bien cuando es un acto de torpeza, cuando es un acto ya de necedad, de rebeldía. Cuidado, hermanos, no disciplinemos o no castiguemos cuando fue un acto de torpeza, no ridiculicemos a nuestros hijos. Y dice también, o para descargar tu frustración o tu ira. Eso lo hacemos mucho. Estamos molestos y encontramos al primer chivo expiatorio con el cual desquitarnos. ¿Y quién cree que es el indefenso? Que con el cual nos podemos desquitar toda esa frustración y estrés, pues con nuestros hijos, que no van a poder defenderse. Qué triste, hermanos, que hagamos eso. La reprensión y castigo solo deben ser por desobediencia o necedad. Ahí está el punto. Subraye eso en sus notas. La reprensión y castigo solo deben ser por desobediencia o necedad. Anote la palabra necedad. O necedad. Ahí está la clave cuando tenemos que usar la vara. Los padres tenemos que pedirle sabiduría a Dios para saber cuándo usar la vara, cuándo amonestar, cuándo instruir, cuándo enseñar, y que hagamos todo correctamente para con nuestros hijos, hermanos, delante de nuestro Dios. Vamos hasta ahí, punto 1, 2 y 3, repasemos. Papel de los padres, dar atención y amor a los hijos. 2, enseñarles la palabra de Dios. 3, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 4, darles un buen ejemplo. Veníamos hablando ya de eso. Darles un buen ejemplo. Los padres debemos recordar que nuestros hijos nos observan. La palabra que falta ahí es observan. Los padres tenemos que recordar que nuestros hijos nos observan siempre. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué ven sus hijos en usted? ¿Una actitud de responsabilidad? ¿Honestidad? ¿Honradez? ¿Buen vocabulario? ¿Consagración a Dios? ¿Que procuramos vivir bajo los principios bíblicos? Nuestra asistencia regular a los cultos de la iglesia, etcétera. ¿Ven eso nuestros hijos? Es que a veces, hermanos, cuando nuestros hijos no ven algunas de esas cosas, viene entonces precisamente el mal ejemplo. Y entonces nuestra instrucción y nuestra disciplina y aún nuestra corrección no tiene efecto porque en algo no estamos siendo buen ejemplo. Mire, podrá haber padres que son fieles a la iglesia, podrá haber padres que leen su Biblia, que tienen su tiempo de devoción, que son muy honestos, muy rectos, pero que de vez en cuando se les sale una mala palabra por ahí en casa. Por ahí de repente, ¿verdad? Entre su vocabulario común, obviamente en casa, no en el templo, hay palabras que todavía se expresa mal. Los hijos ven esa incongruencia y en sus mentes eso es un mal ejemplo. Y es por eso que la disciplina y la corrección no tienen el efecto que podrían tener por causa de nuestro mal ejemplo en alguno de los puntos. No se trata de que los padres seamos perfectos, pero que vayamos avanzando y creciendo, eso sí. Dice, la influencia que los hijos reciben en el hogar, sea buena o mala, es la fuerza formativa más determinante que los hijos pueden recibir para toda su vida. Hermanos, el ejemplo que les damos es lo que más va a impactar la vida de nuestros hijos. Si usted es un padre que trabaja, ignora a los hijos, ignora. Un padre afanado. Una madre vanidosa. ¿Qué están obteniendo los hijos de su ejemplo? Pues lo mismo. Entonces esa va a ser la fuerza más formativa. No quiere decir que van a ser idénticos, sino que esa va a ser el ejemplo que les va a pesar más, y conforme a ese ejemplo van a dirigir el resto de sus vidas y sus decisiones. Y luego, como les he enseñado antes, vienen las consecuencias, los hijos, y los padres nos preguntamos, no entiendo, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué pasa esto? Dice nuestras notas,
La influencia que los hijos reciben en el hogar, sea buena o mala, es la fuerza formativa más determinante que los hijos pueden recibir para toda su vida, sobre todo en los primeros años. Hermanos, los primeros años son muy importantes. Dice adelante, el buen ejemplo de los padres siempre tendrá un fuerte impacto. La palabra que falta es impacto. En la vida de sus hijos, en la vida de sus hijos. Vemos en el ejemplo de las vidas de los reyes de Israel y de Judá cómo muchas veces los padres malos engendraban hijos peores y luego peores, porque el ejemplo bueno o malo de los padres impacta grandemente la vida de los hijos. Dice nuestras notas, si los hijos no ven a sus padres vivir el verdadero cristianismo, si no aprenden de ellos cómo conduce una familia, si no ven en sus padres el ejemplo de un matrimonio sólido y estable, entonces los hijos tendrán serias dificultades en desempeñar bien un futuro papel como cristianos, esposos y padres, siendo más seguro que repitan en su adultez los mismos errores que sus padres. Esto, hermanos, es algo muy importante. El ejemplo que les damos determina mucho en la vida de nuestros hijos. El ejemplo que les damos es más impactante que las palabras que les decimos. Así que yo le quiero preguntar, ¿le está dando un buen ejemplo a sus hijos? ¿Un ejemplo de una vida equilibrada, de una vida centrada? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y el quinto papel como padres dice, interceder en oración por ellos. Es el último papel como padres, interceder en oración por ellos. Job capítulo 1, versículo 5, y tenemos ahí el ejemplo de la vida de Job, un padre que tenía 10 hijos. Job capítulo 1, versículo 5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de la fiesta que hacían sus hijos, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí tenemos a Job siendo el sacerdote de su casa. ¿Por qué? Porque intercedía en oración por sus hijos. Hermanos, la Biblia dice que Job hacía esto todos los días. La intercesión a Dios, está hablando de que oraba, de que pedía a Dios por sus hijos, de que intercedía a Dios por ellos. Eso es una parte importante. Ahora quiero decirle algo, no es la única. Algunos dicen, yo oro por mis hijos, no hay día que no ore por mis hijos. Pero recuérdenlo, estamos en el punto 5. Hubo 4 puntos antes importantes, que si usted está orando solo por sus hijos y no está cumpliendo los puntos anteriores, no estamos cumpliendo el papel como padres que Dios espera. Así que incluye todo, hermanos, los 5. Por eso necesitamos agarrarnos de Dios para cumplir este papel, porque solos no lo vamos a poder hacer. Dicen nuestras notas del punto 5. Dios espera que los intercedamos en oración por nuestros hijos. Y ellos necesitan mucho nuestras oraciones. ¿Estamos orando cada día por ellos? ¿Estamos pidiendo a Dios por ellos? Para concluir la primera parte de esta lección que estamos estudiando, resumamos 3 cosas muy importantes. Primero, la familia como institución divina es la base o cimiento de la sociedad. Eso es algo que vimos al principio. La familia, hermanos, fue creada por Dios. Segundo, el matrimonio es el cimiento donde descansa la familia. Si el matrimonio está bien, está estable, creciendo, unidos, entonces la familia también lo estará. Pero cuando hay una quebradura desde la base del matrimonio, la familia entera no tendrá estabilidad. Y en tercer lugar, familia conforme al patrón o medida establecido por Dios, cada uno de los miembros que formamos la familia debemos cumplir con el papel que Dios nos ha asignado. Cada uno debe cumplir su papel en el hogar. Hasta ahorita hemos visto el papel del padre, el papel de la esposa, o el papel del esposo, el papel de la esposa. Hemos visto también ya el papel de
de los padres como padres. Y hermanos, vamos a ver el resto, el que tiene que ver con los hijos, pero es necesario cumplir cada uno su papel. Ojalá, hermanos, que esta clase de fundamentos lleve en sus hogares a decir: yo quiero cumplir mi papel en mi familia. Ojalá que algunos de los que están ahí, los papás varones que están viendo esto, puedan llegar a su casa, estar en su casa, reunir a su familia y decirles: ¿qué les parece si a partir de hoy nos esforzamos por cumplir cada uno nuestro papel en esta familia? Y que entonces cada uno empiece a luchar por hacerlo. No es algo que va a venir de manera natural, pero es algo que si le pedimos ayuda a Dios y nos aferramos a su poder y dependemos de Él, vamos a poder ir avanzando cada vez más en cumplir con estos papeles. Pero recordemos que, dicen nuestras notas, escuchar la palabra de Dios más obedecer la palabra de Dios es igual a felicidad. Felicidad. Qué bonito, hermanos, es oír la palabra de Dios y cumplirla. Eso nos hace, en palabras bíblicas, bienaventurados. Hay una sección ahí de para pensar, que voy a dar unos 2 minutos para contestarlas. No voy a leer las preguntas. Son 4 preguntas, pero mientras están esas preguntas, contéstelas, por favor. Léalas, contéstelas de manera sincera, no solamente lo que yo quisiera hacer, sino de manera real y sincera. Conteste esas 4 preguntas. Ahí los que tienen su manual y los que no, mediten. ¿Estoy cumpliendo yo mi papel en mi familia? Si eres hijo, no hemos visto lo que corresponde a los hijos, lo vamos a ver. Pero si usted es padre, madre, y si tú joven vas a ser padre y madre, medita en lo que es tu papel delante de Dios. Voy a dar 2 minutos para esto. Vamos a poner en la pantalla la imagen del título de la lección. 2 minutos mientras cada uno contesta ahí en su hogar esta parte de para pensar.
Bien, hermanos, vamos a continuar. Dice la parte B, vamos a la parte B, que queremos avanzar en esa parte también. Avancemos a la parte B de la medida de una familia y viene el diseño de Dios para la familia. Nuevamente es nuestro título. Veamos la introducción. Quiero que avancemos en cuanto al papel de los hijos, que es lo que nos falta. Vamos a avanzar. Nos dice introducción. En la primera parte de esta lección aprendimos que así como la familia es la base o cimiento de la sociedad, el matrimonio es la base de la familia. También aprendimos que los papeles de cada uno de los miembros de la familia ya fueron establecidos por Dios. Lo vamos a ver. De manera que a nosotros solo nos toca cumplir con el papel que nos corresponde como esposo, esposa y como padres. El siguiente rol en la familia que vamos a analizar es el papel de los hijos. Vamos a ver el papel de los hijos, hermanos, en esta clase. El papel de los hijos, que es el que ahora vamos a tener. Dicho papel, dicen nuestras notas, dicho papel también es muy importante en la familia. Cuando los hijos responden favorablemente, la palabra que falta ahí es favorablemente. Cuando los hijos responden favorablemente a la voluntad de Dios y a todo lo que sus padres les enseñan de acuerdo a los principios bíblicos, su desenvolvimiento contribuirá, la palabra ahí es contribuirá, doy tantitos segundos, mientras vuelvo a leer. Cuando los hijos responden favorablemente a la voluntad de Dios y a todo lo que sus padres les enseñan de acuerdo a los principios bíblicos, su desenvolvimiento contribuirá grandemente para que la familia tenga mayor solidez. Pero, sin duda, el buen desempeño de la función de los hijos en el hogar depende de la manera en que los padres les enseñemos. Veamos cuál es el papel que Dios les ha dado a los hijos en la familia. Hermanos, recordemos que la instrucción que damos a los hijos es determinante, como lo estábamos viendo. Y cuando los hijos responden favorablemente a esa enseñanza, a lo que les decimos, a lo que les instruimos, entonces eso colabora para que el hogar sea fuerte. Sin embargo, hermanos, es importante que los padres cumplamos esta labor. Y si tú eres hijo y tus padres te están instruyendo, tu mamá te está instruyendo, tu papá te está instruyendo, y hasta a veces la abuela está apoyando, ¿verdad?, para instruir, entonces lo correcto es que respondas tú como hijo a esas enseñanzas con obediencia. Vamos a ver ahora de lleno el papel de los hijos en el hogar. Número 1 es obedecer a sus padres. Obedecer a sus padres. Vamos a leer Efesios 6, capítulo 1, si usted ya lo tiene ahí, listo. Dice la Biblia en en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ahí justo quiere decir lo correcto, ¿sí? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahí la Biblia nos está mandando a los hijos a obedecer a nuestros padres, ¿en qué? En todo, ¿verdad? Porque esto es justo. Entonces vemos claramente el mandato del papel de los hijos. Hermanos, el papel de los hijos en casa no es mandar, es obedecer. Si hay hijos que están viendo esta clase y ya tienes 18, 20, 22 años o más, y porque ya eres mayor de edad y te crees maduro, pero sigues estando bajo el techo de tus padres y les sigues rindiendo cuentas porque todavía dependes emocional o económicamente de ellos, entonces, aunque ya seas grande en edad, debes seguir obedeciendo a tus padres. Ese es tu papel en tu casa, joven, sobre todo jóvenes que están viendo clase. Joven, tu deber es obedecer a tus padres. La obediencia no se termina a los 18 años. La obediencia no se termina con tu credencial del INE. La obediencia no se termina porque ya hayas culminado una carrera universitaria. De hecho, la obediencia a los padres debe permanecer
mientras, en su totalidad, mientras estés bajo la tutela y el cuidado y la protección de ellos, que es lo mejor, estar bajo el cuidado de los padres hasta que comienzas tu propio hogar. Aquellos hijos que dicen, yo prefiero irme de casa porque ya me cansé de obedecer a mis padres, esa es una situación triste. Es una situación triste. El papel de los hijos primero es obedecer a los padres. Vamos a ver, no es mandar, es obedecer. Vamos a ver lo que dice. Dios fue claro al dar este mandamiento. La palabra que falta es mandamiento. Dios fue claro en dar este mandamiento, de modo que no hay excusa. No hay excusa. La palabra que falta ahora es excusa. No hay excusa para no obedecerlo. ¿Fue claro Dios, hermanos? Además nos da dos razones poderosas para que hagamos lo que Él nos pide. Primero nos dice, porque esto es justo. Y luego en Colosenses 3:20 dice, porque esto agrada al Señor. Entonces la obediencia de los hijos a sus padres es correcto, es justo. Y además también agrada a Dios. ¿Quieren dos razones poderosas para obedecer en casa a sus padres? Ahí están. Es lo correcto y es lo que agrada a nuestro Dios. Como cristianos, hemos sido llamados a vivir una vida de justicia y también a agradar a nuestro Señor, ambas cosas. Una vida de justicia y también a agradar a nuestro Señor. Además, a nuestros padres les debemos nuestra existencia por ser nuestros progenitores y nadie nos ama como ellos. Ahí hay otras razones, no tan poderosas como las dos primeras, pero que también son válidas. Escúchelas una vez más. Como cristianos hemos sido llamados a vivir una vida de justicia y también agradar a nuestro Señor. Son las dos razones. Además, a nuestros padres les debemos nuestra existencia. ¿Quién te procreó? Tus padres. ¿Les debes la vida? Sí, les debes la vida por eso. Agradéceles. Y también nadie te ama como ellos. Yo sé que hoy hay padres que no tienen siquiera el afecto natural de un padre o de una madre, pero muchos sí lo tienen. Y ese amor no se puede comparar. Tus padres te aman más que cualquier otra persona. Por eso son razones poderosas para que tú les obedezcas. Les obedezcas. Pero para obedecer, primero tienes que reconocer que tú no mandas, hijo. Tú no mandas. Tu papel es obedecer. Nunca se deben invertir los papeles. Y papás, por favor, no permitan que los papeles se inviertan. Que los hijos empiecen a mandar y los padres comiencen a obedecer. Eso es una estrategia satánica para destruir la familia. A veces pensamos lo satánico, música, ¿verdad? Cosas. Eso también es satánico. Permitir que los hijos manden y los padres obedezcan, eso es ir en contra de la voluntad de Dios para la familia. Y eso es un ataque directo del diablo, tiene que ver con el pecado de los padres, tiene que ver con el pecado de los hijos, tiene que ver con la obra satánica que también pervierte las familias. Así que hermanos, cuidemos eso, cuidemos esto. Dice, el hijo que no aprende a obedecer a sus padres seguramente no obedecerá a ninguna autoridad en el mundo. Hijo que no obedece a sus padres no va a obedecer a la policía, no va a obedecer al gobierno, no va a obedecer al pastor, no va a obedecer a sus consejeros, no va a obedecer a nadie, porque en casa se instruye el principio de obediencia a la autoridad. Y si los padres no están enseñando a sus hijos y los hijos no están obedeciendo a sus padres, ese hijo no obedecerá a nadie. Por eso hay tantos presos en las cárceles. Por eso hay tantos hijos que mueren a temprana edad por su desobediencia, porque no se sometieron a la autoridad. Por eso hay tantos hijos hundidos en las drogas, hundidos en la perversión, hundidos en el ocio, hundidos en las malas amistades, hundidos en los videojuegos, porque no se sometieron a sus padres, no se dieron cuenta que ellos mismos no son la autoridad, que Dios, su máxima autoridad, ha puesto a sus padres para que sean su autoridad ante la cual ellos deben obedecer. Así que, ¿quieres cumplir tu papel como hijo? Obedece a tus padres. Mientras no lo hagamos, estamos mal delante de los ojos de Dios. Estamos mal.
Número 2, ¿qué más tienen que hacer los hijos? Número 2, honrarlos. Dice la Biblia también ahí en Efesios, capítulo 6, versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se fijan que este mandamiento de honrar a los padres también contiene una promesa? ¿Cuál es la promesa? Dice que te irá ¿cómo? Te irá bien y serás de larga vida sobre la tierra. También Éxodo 20:12 lo dice, hermanos. Vamos para allá. Éxodo 20:12. Mira cómo lo dice Éxodo 20:12, que debemos honrar a los padres en el capítulo de los 10 mandamientos. Éxodo 20:12 dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La vida plena y la vida feliz y la vida larga depende también de qué tan obedientes somos a nuestros padres. Por eso es importante, hónralos también. La honra trae también esas bendiciones. Y, hermanos, vamos a leer lo que dice ahí nuestra nota número 2, dice honrarlos. Aunque este mandamiento se menciona por separado, está muy relacionado con el anterior, de obedecer. Porque honrar a los padres significa que el hijo los considera dignos de respeto. Dignos de respeto. Así tienen que ver los hijos a sus padres, como personas dignas de respeto, que tienen para él un valor muy alto, un valor muy alto, que los ama profundamente, que los ama profundamente y por lo tanto se somete a ellos, se somete a ellos. Esas palabras que escribieron son importantes: respeto, valor, amor profundo y se somete, o sea, sumisión. Esa es la honra. Honrar quiere decir valorarlos, estimarlos, respetarles por lo que valen, respetarles y amarles con profundidad. Leamos lo que sigue en las notas. Dice: también es importante entender que este mandamiento tiene una promesa doble. Hay dos promesas. Dice: para que te vaya bien, en el versículo 3 lo leímos, es la promesa de una vida más exitosa. Que te vaya bien. ¿Quiere que le vaya bien a sus hijos? Entonces, críelos, instrúyalos y tu hijo honra a tus padres para que te vaya bien. Esa es la promesa de una vida exitosa. Luego dice: los hijos que escuchan y hacen caso de las advertencias de sus padres, se evitan muchos peligros y daños físicos, materiales, emocionales y espirituales. Porque llega un tiempo en que los hijos dicen: si hubiera escuchado a mis padres, ¿verdad? Entonces, hermanos, hijos, es deber honrar a sus padres. Dice la otra promesa, parte de la promesa: y seas de larga vida sobre la tierra. En otras palabras, para que vivas muchos años. Está comprobado que las personas que son más felices y no tienen conflictos importantes con sus seres queridos, especialmente con sus padres, tienden a vivir más tiempo. ¿Qué le parece, hermano? La Biblia se cumple, es verdad. Honra a tu padre y a tu madre y no solo te irá bien, sino también serás de larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres también significa que los hijos deben proveer para sus necesidades materiales cuando llegue el tiempo de hacerlo. Esto estamos hablando en 1 Timoteo 5:4, que lo voy a buscar rápidamente. Acompáñenme ahí con su Biblia. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 4, dice la Biblia: pero si alguna viuda tiene hijos, fíjense, está hablando de viudas, de mujeres ya mayores, sin esposo, que obviamente tiene hijos, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Fíjese, recompensar, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Otra vez nos dice que es agradable. Ahí, hermanos, en ese versículo vemos cómo es la voluntad de Dios que nosotros recompensemos a nuestros padres, que si ellos ya son mayores y que no hay un esposo, en este caso habla de una mujer viuda, debemos recompensarles y aprender a ser piadosos con ellos. Esto tiene que ver con proveerles, con ayudarles para sus necesidades cuando ellos ya son adultos mayores, cuando llegue el tiempo de hacerlo.
Aquí en nuestra iglesia tenemos casos, ¿verdad?, de situaciones así donde los hijos se encargan de los padres cuando llega ese momento de necesidad. Y no estoy diciendo precisamente que tienes que encargarte al 100%, porque a veces las condiciones son distintas, pero los hijos sí tienen que tener una presencia con los padres. Y si ese padre, esa madre está solo, entonces los hijos son los que tienen que entrar, ¿verdad?, y encargarse de sus padres. Vamos a ver el punto 3, hermanos. ¿Cuál es el tercer papel de los hijos? Es escuchar los consejos de sus padres. Ya leímos en Proverbios capítulo 1, versículo 8, donde dice que escuchemos la instrucción y la dirección de nuestra padre y de nuestra madre. El papel de los hijos es escuchar el consejo de los padres y obviamente seguirlo. Dice nuestras notas, acompáñenme ahí, dice: la instrucción y los consejos que nos dan los papás son muy valiosos para nuestra vida. Si los seguimos, es lo importante, ¿verdad? Si los seguimos, esos consejos, la palabra que falta es seguimos, si los seguimos, podremos vivir con sabiduría. Los consejos de los padres son importantes para vivir con sabiduría. Mire, uno de los pasajes principales de la Biblia que dice esto es Proverbios capítulo 4, los primeros versículos. Dice la Biblia en Proverbios 4:1: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Fíjense, dice: oíd, hijos, oíd, hijos. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, o sea, no abandones lo que te estoy enseñando. Versículo 3: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Es una frase muy bíblica para decir: hijo, escucha mis consejos, sigue mis consejos. Y luego dice el versículo: guarda mis mandamientos y vivirás. Hermanos, ahí están los consejos de los padres. Y los hijos tienen el papel, la encomienda de Dios de guardar esos consejos, de obedecerlos, de seguirlos, de hacer lo que sus padres les aconsejan. Quiero leer otro pasaje, que es ahí mismo, pero versículos 20 en adelante, dice la Biblia: hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Cómo tienen que estar los hijos? Dice: atentos a las palabras. Y dice: inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y sigue Salomón hablando de la importancia de que los hijos escuchen el consejo, la instrucción, las palabras de sus padres, porque eso les va a ayudar a vivir con sabiduría. Y mire lo que dice 13:18, ahí mismo está fácil porque es mismo Proverbios. 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Ahí está. Hay una consecuencia de no seguir los consejos de nuestros padres, consecuencias de no obedecer sus palabras. Y finalmente 19:20, capítulo 19, versículo 20 de Proverbios dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué hermoso. Llegar a ser sabio tiene que ver mucho con escuchar el consejo de nuestros padres, recibir su corrección. Por eso, jóvenes que están estudiando esta clase, las palabras de tus papás no las menosprecies, no las ignores. Son consejos de personas que saben más que tú. Y si tus papás son cristianos, entonces Dios les da a ellos la sabiduría, la instrucción para dártela a ti. No dudes en oír sus consejos. Ahí tienes en la Biblia cuáles son las consecuencias de obedecer sus consejos, seguirlos, de oírlos. Vida abundante, a sabiduría, y también las consecuencias de no seguir esos consejos. Número 4. Cuarto papel de los hijos: ser agradecidos. Ser agradecidos. Voy a leer el párrafo. Dice: por lo general, todos los hijos, al estar tan acostumbrados, la palabra que falta es acostumbrados,
Por lo general, todos los hijos, al estar tan acostumbrados a recibir de los padres las cosas necesarias para nuestra vida, no nos damos cuenta que deberíamos ser más agradecidos. No nos damos cuenta, como es común que los padres nos suplan todo, nos olvidamos de ser agradecidos con ellos. Tenemos la tendencia a dar por sentado que ellos nos darán siempre todo lo que puedan y no valoramos su esfuerzo y sacrificio. Creemos que las cosas se compran solas, ¿verdad? Creemos que el trabajo es sencillo de los padres y a veces no agradecemos todo el sacrificio. La palabra ahí que falta es sacrificio. ¿Cuándo fue la última vez que le expresamos nuestra gratitud a nuestros padres por todo lo que nos dieron desde niños? ¿Lo ha hecho? Si tú eres hijo actualmente, estás en tu hogar, aprovecha estos tiempos para darle gracias a tus padres de manera verbal y de otras maneras también, para mostrar el agradecimiento. Y si ya somos mayores, si ya estamos casados, tenemos familia y nuestros padres siguen con vida, yo le invito también a realizar un acto de agradecimiento con aquellos papás, mamás que a lo mejor no fueron los mejores, pero que usted hoy, siendo ya adulto, reconoce que sí hubo sacrificio, que sí hubo esfuerzo de su parte. A veces no bien enfocado, pero lo hubo. Y no es para que ahora ponga a decirle, papá, tú fuiste el mejor. No, tampoco engaños. Simplemente para decirle, gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias porque supliste, gracias por lo que me enseñaste, gracias. ¿Verdad? Una cosa es decir gracias, otra cosa es exaltarlos. Y aquí estamos hablando de agradecer. Y agradecer es algo que puede hacer cualquiera de nosotros para con sus padres, por el sacrificio y esfuerzo que hicieron. Ellos saben que les estamos agradecidos. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5. Este es un versículo cortito, pero si lo encuentra le va a ser grande bendición tenerlo en mente. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Quédese con, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Así que hemos visto ya el papel de los hijos. Lo vimos más rápido, pero es igual de importante que los anteriores. Déjenme repasarlo. ¿Cuál es el papel de los hijos? Número 1, obedecer a sus padres. Ellos no mandan, ellos obedecen. Número 2, su papel es honrarlos, valorar a sus padres, respetarlos. Esto se pierde cuando hay malas contestaciones, ofensas, gritos, hijos que ya hasta ofenden a sus padres, hijos que golpean a sus padres, hijos que corren a sus padres. Ahí el hijo ha perdido toda la honra que le debería de dar. Y por cierto, en ese punto olvidé decirles que a veces creemos que vamos a honrar a nuestros padres cuando se lo merecen y cuando no, pues no. Y la Biblia no enseña eso. Hay hijos que dicen, ¿cómo voy a honrar a mi papá y a mi mamá? Si no hicieron, no me dieron, no estuvieron. Bueno, es que la honra no viene como consecuencia de lo que ellos hicieron, si hicieron bien o mal. La honra viene como mandato de Dios a nuestra vida y lo tenemos que obedecer porque Dios lo manda, no si fueron buenos padres. La Biblia nunca dice, si fueron buenos padres, hónralo. Si no fueron buenos padres, no los honres. No dice eso. Es un mandato directo y universal, que no importa si tus padres o mis padres fueron los mejores o los peores, el mandato de Dios es hónralo. Y yo lo tengo que hacer, no por ellos, sino por Dios que me lo manda y a quien quiero agradar, y porque ya vimos que si los honro, Dios me dará una vida feliz y me dará una larga vida. Así que somos bendecidos cuando honramos a nuestros padres. Obedece a tus padres, honra a tus padres, es tu papel. Y número 3, escucha sus consejos, óyelos, no los ignores, óyelo más que el consejo de tus amigos. Y número 4, sea agradecido. A continuación, hermanos, en la clase viene una exploración bíblica, la cual se va a quedar de tarea para que ustedes la realicen. La exploración bíblica dice, de acuerdo a los siguientes textos, ¿qué resultados habrá si obedeces los mandamientos de Dios? Y vienen ahí 2, 4, 5 textos que usted muy fácil en casa lo va a poder hacer en uno de sus tiempos que usted dedique para esta tarea. Le invito a que anote ahí al lado tarea y que lo haga durante esta semana antes de vernos nuevamente en clase y que pueda usted contestarlo.
¿sí? Para avanzar al punto número 3, que es la manera en que mi familia puede cumplir con el plan establecido por Dios. Esto es así, hermanos. Ya vimos que el matrimonio es la base, ya vimos que la familia fue creada por Dios, que el matrimonio es la base, que todos tenemos papeles en el hogar, el esposo, la esposa, como padres, hijos. Ahora ya está el rompecabezas completo y yo les quiero solamente ver en este último punto, bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo llevo a cabo estas cosas? Obviamente con la ayuda de Dios. Dice, ya estudiamos que para tener una familia conforme a la medida o patrón establecido por Dios, es necesario desarrollar y cuidar una buena relación en el matrimonio. También es necesario que los miembros de la familia conozcan y cumplan. Las palabras que faltan es conozcan y cumplan con los papeles que Dios estableció para cada uno de ellos. ¿Ya notaron las palabras? Cuidar, conozcan y cumplan con los papeles que Dios estableció para cada uno de ellos. Ahora, hermanos, pensemos en los pasos que debemos dar, sí, porque si no queda acá en el aire, cumplir mi papel, el matrimonio, obedecer, honrar, sujetarse a la esposa, ser el líder espiritual, pero si queda muy acá arriba, hermanos, y si no lo ponemos así bajo sobre nosotros en el piso y lo aterrizamos, no vamos a hacerlo. Tenemos que encontrar la manera, los pasos que debemos dar para que nuestra familia sea lo que Dios quiere. Y estos son, hermanos, letra A. Cada uno de los miembros debe cumplir con su papel con aceptación y alegría, sabiendo que esta es la voluntad de Dios. Dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28. Escúchelo y si puede ir para allá. Dice la Biblia, Lucas 11, 28. Y él dijo, Jesús, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que, hermanos, tenemos que aceptar, y aquí ya viene el primer problema. Algunos dirán, sí, ya entendí que debo ser el líder espiritual, pero no quiero. Sí, ya sé que debo sujetar. Sí, ya sé que soy hijo y debo obedecer, pero no quiero. Entonces, lo primero está en aceptar con alegría ese papel. ¿Pero por qué tengo que obedecer? Es que hay que aceptarlo con alegría. Hermanos, si no, no podremos llevar a cabo nuestro papel en el hogar. Dice en nuestras notas, hacer esto es una responsabilidad personal, o sea, es de cada quien. No debemos asumir la actitud de decir, si el otro hace su papel, entonces yo también. Eso es incorrecto. Los esposos no deben esperar cambios en el otro para hacer su papel. Los hijos no deben esperar cambios en sus padres para hacer su papel. Debemos concentrarnos primero en lo que nosotros debemos hacer, no en lo que los demás deben hacer. Esto es personal. Cada uno lo cumple delante de Dios o no lo cumple. Cada uno debe desarrollar su propio papel por dos razones. Primero, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios y hacerlo agrada a Dios. Y en segundo lugar, por amor. Por amor, porque cuando decidimos hacer nuestra parte sin esperar o exigir que el otro haga lo mismo, nuestra familia comenzará a cambiar en lo que dependa de nosotros. En otras palabras, Dios nos usará a nosotros para iniciar los cambios en nuestro hogar. Nadie cumple el papel en tu familia, no importa, cúmplelo tú. Y Dios va a empezar a hacer el cambio en tu familia a través de ti. Cuando decimos, es que, ¿para qué lo cumplo si no sirve de nada? Eso es una idea de debilidad que no viene de Dios. Ese desgano con el que a veces muchas familias cristianas o personas de la familia cristiana o no cristiana tienen, es un enemigo, hermanos. Cuando decimos, es que ¿de qué sirve que yo haga si veo que el otro no hace? Es que ¿de qué sirve que me esfuerce si el otro ni creyente es? Si mis hijos... Entonces viene ese desgano y no creemos la Biblia, no tenemos fe, porque Dios dice que cuando nosotros cumplimos nuestro papel, Él comienza a hacer la obra. Y delante de Él ya somos agradables, nosotros. Y Él va a trabajar con el resto de nuestro hogar. Dice también, cuando una persona decide hacer su papel por amor y obediencia a Dios, entonces la familia se vuelve estable y feliz, puesto que todos buscan lo mismo, asumir su parte en la familia y desarrollarla lo mejor posible por obediencia a Dios y amor a su familia.
Esto es algo que cada quien decide. Usted lo decide hacer, cumplir su papel. Así se empieza. Y decir, voy a cumplirlo con agrado, con alegría, sabiendo qué es lo que Dios quiere. Primero reconózcalo, esté dispuesto, acepte que ese es su papel, acepte que es lo que Dios le ha para cumplir. Y entonces crea que es la voluntad de Dios y que al hacerlo Dios se va a agradar, aunque los otros no ni agradezcan, ni digan, ni lo vean, ni lo reconozcan. Pero delante de Dios estamos siendo agradables porque estamos cumpliendo nuestro papel. Letra B, cultivemos una buena comunicación, y eso es muy importante. Para cumplir con este hogar, hermanos, conforme a la medida de Dios, esta familia, debemos cultivar una buena comunicación. La comunicación es un aspecto esencial. La palabra esencial. La comunicación es un aspecto esencial en la vida de todo ser humano. El hombre tiene un deseo innato de comunicarse. Por eso es tan importante que en la familia haya una buena comunicación, y esta debe comenzar con los esposos. Es importante, hermanos. Otra vez volvemos al origen. Cuando el matrimonio está bien, firme, el hogar puede estar firme. Cuando el matrimonio está comunicado, la familia puede estar también bien comunicada. Dice, debe comenzar con los esposos para que así la pueda cultivar toda la familia. Hermanos, aquí hay un problema porque a veces hay familias que tienen mucha comunicación con los hijos, o el padre con los hijos, o la madre con los hijos, pero al hablar entre cónyuges no hay comunicación. A veces hasta hay mamás o papás que le encuentran sus conflictos a sus hijos en vez de charlarlo con su compañero o compañera de vida. ¿Será que es la voluntad de Dios que tengamos ese tipo de charlas con nuestros hijos? Por eso muchas veces hay matrimonios que son dañados porque uno de ellos dice es que en vez de tener comunicación conmigo, va y la tiene con los hijos. Primero debe estar la comunicación del matrimonio y después juntos con el hogar completo. No puede ser de otra manera, no debe ser de otra manera. Dice también el escritor, ahí nos quedamos, anotamos todas las palabras. Por eso es tan importante que en la familia haya una buena comunicación, y esta debe comenzar con los esposos para que así la pueda cultivar toda la familia. Bien, dice el escritor Reuel Howe en su libro Aquí está el amor, dice, si existe alguna perspectiva indispensable con la cual deben comenzar su vida juntos, una joven pareja, esta consiste en que ambos deben intentar a toda costa mantener las líneas de comunicación entre ellos. Hermanos, la comunicación es muy importante, hay que mantenerla. Hoy muchas cosas, muchos factores están intentando cortar la comunicación entre esposos. Muchas. Usted en su casa sabe qué es lo que corta la comunicación en su hogar, entre esposos. Dice además, los expertos en comunicación señalan que el arte de la comunicación contiene 3 elementos básicos. 1, hablar. 2, escuchar. 2, escuchar. Y 3, comprender. Esos son los elementos básicos de la comunicación: hablar, escuchar y comprender. Los 3 son indispensables. Por tanto, cuando la esposa está platicando, y el esposo dice, ajá, bueno, pues ni modo, vamos a dormir. ¿Fue una comunicación? ¿No? Porque para que haya comunicación debe hablar, escuchar y comprender. Y eso es un proceso mental que cuesta trabajo. Pero que recuerde que lo valioso cuesta, y la comunicación con nuestra esposa o esposo es importante. Más importante que el sueño, más importante que el trabajo y más importante que los hijos. Momentos en que le decimos a nuestros hijos, hijos, permítanos, papá y mamá están hablando. Y no porque están hablando, sino porque están comunicándose. Hijos, esperen, permanezcan en su recámara o permanezcan allá, papá y mamá están ocupados charlando, ¿sí? A veces le damos a los hijos, ay, ¿qué quiere el hijo? Y descuidamos la comunicación, ¿sí?
Es otra de las razones por las que no recomendamos que un matrimonio tenga hijos de inmediato al casarse, porque entonces no se cultiva la comunicación desde el principio y después ya con el paso del tiempo, ya con hijos, es difícil entablar la comunicación. Y a veces hay que esperar hasta que los hijos sean un poco independientes para empezar a cultivar aquella comunicación que debió cultivarse hace 15 o 20 años. Entonces, con la gracia de Dios hay su bendición y podemos salir adelante, pero qué mejor es empezar bien desde el principio. La comunicación es importante. Hablar, escuchar y comprender. ¿Se comunica así, hermano? ¿En su casa? ¿Con sus padres? ¿Con sus hijos? ¿Hay esa comunicación en casa? Dice además, hablar solamente no garantiza la comunicación. Hablar solamente no garantiza la comunicación. Es necesario escuchar más y hablar menos, como dice Proverbios, ¿verdad? ¿Realmente escuchamos cuando no hablamos? ¿Realmente escuchamos cuando nos hablan? Hay algo que se llama el oído automático, ¿verdad? Que están ahí, nos están hablando, estamos en oído automático, ¿sí? ¿Me estás escuchando? Sí, sí te estoy escuchando y podemos responder, pero no estamos entendiendo ni analizando lo que se nos está diciendo, como ahorita algunos de ustedes al escuchar esta clase quizá están escuchando, pero ya no están comprendiendo. Entonces, comprender es importante, no solamente oír. Se estima que una persona suele oír solamente 20% de lo que se habla en una conversación. Imagínense, eso me da temor, 20%. Si la congregación entiende el 20% o oye el 20% de lo que se le predica, si en casa platicamos y solo el 20% se escucha, dice nuestras notas, de manera que debemos escuchar con interés, ahí está el punto, escuchar con interés y tratando de comprender lo que se nos está diciendo. Solo cuando se hace eso puede haber una buena comunicación. Hermanos, la buena comunicación no puede ser con aparatos encendidos. La buena comunicación no puede ser con aparatos en la mano. La buena comunicación no puede ser con un ruido de televisión encendida. Y tampoco puede ser con unos niños gritando al lado. La buena comunicación tiene que planearse, tiene que ordenarse, tiene que procurarse, tiene que lograrse entre matrimonios y después con los hijos. Cultivemos esa buena comunicación. ¿Qué está impidiendo la buena comunicación en su hogar? ¿La hay? ¿La hay primero entre el matrimonio y la hay también con los hijos? Viene una pregunta abajo, hermanos, que es una de las preguntas más importantes de la clase de fundamentos. ¿Cómo está la comunicación en tu familia? ¿Cómo está la comunicación en tu familia? Piensa en algunas cosas de tu persona que pueden estar afectando, la palabra que falta es afectando, la comunicación con tu familia. Y escríbelas para después entregárselas al Señor con un arrepentimiento sincero, porque dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, yo les encargo en una hojita, en una tarjetita como estas, pensar en esas cosas que están afectando la comunicación en su familia. Escríbalas y después entréguelas al Señor en una oración. Nótelas así en una hojita y diga, Señor, esto es lo que está impidiendo la buena comunicación en mi familia. Esto es lo que yo estoy haciendo mal. Esto es lo que está dañando la comunicación en mi casa. Ese teléfono celular, esa aplicación, ese tiempo mal organizado, esa falta, decimos esa falta de tiempo, pero es realmente esa mala organización de tiempo, esa falta de oportunidades, esa falta de planeación. Algo está impidiendo que yo no tenga comunicación, cansancio, exceso de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Escríbalo y después póngalo en oración, entregándolo a Dios para que Él le ayude a salir victorioso de esto. Hermanos, necesitamos cultivar la comunicación. Es un punto importante el cual yo les animo a trabajar en estos días a través de esta tarjetita que vamos a realizar, que usted la haga y que los principios que hemos visto en esta clase hoy puedan ser de bendición cuando los aplique a su propia vida. Aquí vamos a detenernos por hoy, vamos a pausar ahí la clase para después retomar. Recuerde que hay tarea y también el cuadro de tarea y también la tarjetita que les estoy
dice aquí nuestras notas de escribir lo que está impidiendo la comunicación. Les invito a hacerlo y les invito a meditar en lo que hemos repasado y estudiado hoy de la palabra de Dios. ¿Cuál es el papel del varón, de la mujer, delante de Dios? ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es el papel de los hijos? ¿Cómo deben hacérselas? ¿Cómo Dios quiere? Y después, ahora, Señor, ayúdame y enséñame a hacerlo. ¿Cómo lo hago? Bueno, acéptalo primero, con alegría, reconoce que es lo mejor, disponte a hacerlo. Y después busquen una buena comunicación. Primero el matrimonio y después juntos con los hijos. Hermanos, esto que estamos viendo es sencillo hasta de recordar y memorizar. Y con la ayuda de Dios también es sencillo llevarlo a cabo. Les invito a meditar en estas cosas, en estas verdades, a pensar en su propia familia, a mirarse en el espejo de la palabra de Dios y a ver cómo anda mi hogar, cómo anda mi familia, qué tan bien estoy cumpliendo mi papel, qué tanto he fallado en cumplir mi papel. Y si tú estás fallando en algo en cumplir tu papel, yo le invito a que se haga esta pregunta después. ¿Cómo estoy afectando a mi familia? Porque siempre que alguien no cumple su papel en el hogar, daña a los demás. Date cuenta de eso, analicémoslo, oremos y pidamos a Dios que Él nos ayude a fortalecernos para cumplir nuestro papel y hacerlo con su ayuda. Vamos a detener ahí la clase, hermanos, y les invito a volver a estudiar esta lección hasta donde nos hemos quedado, a terminar su tarea y a meditar y a reflexionar en su familia. Pidámosle a Dios que nos ayude y le invito a seguir creciendo espiritualmente. Y si algo Dios le habló a través del tema de hoy y le fue de bendición, entonces, hermano, llévelo a cabo. Llévelo a cabo. Si en algo Dios le mostró que está mal, no encubra su pecado, confiéselo y apártese. Si hubo un hijo que está reconociendo que está mal, que no está obedeciendo, que no está honrando, que no está oyendo los consejos, entonces detente y corrige tu camino. Si los padres se están dando cuenta que no están pasando tiempo con los hijos, que no los están amando, que no les están enseñando y no los están aconsejando, entonces cambien eso. Y si alguien está reconociendo que no ha aceptado su papel en la familia, ni lo quiere porque no le gusta, porque no lo entiende, o simplemente no hay buena comunicación en el hogar, empecemos a cambiar estas cosas. Yo le invito a hacerlo en la fuerza de Dios y vamos a cerrar con una oración. Quedó la tarea y les animo a concluirla. Oremos. Padre, te damos gracias por la lección que hemos podido estudiar hoy. Gracias porque toca el tema de nuestras familias y es un tema siempre delicado. Siempre, Señor, que es duro para nuestras vidas porque nos pone de relieve lo que es nuestra familia y cuánto nos falta para llegar a la medida que tú quieres de nuestra familia. Te pido, Señor, que las verdades, los principios y los versículos que hemos visto hoy, tú los uses para dirigir y guiar nuestra vida. Si hay algo que cambiar en nuestro hogar, ayúdanos a hacerlo. Si hay un papá, una mamá que hoy reconoce que no ha cumplido su papel del todo, ayúdanos a hacerlo. Si hemos hecho mal nuestra disciplina, si no hemos disciplinado, es decir, instruido, si hemos castigado mal, Señor, perdónanos, ayúdanos a hacerlo bien. Si no hemos aconsejado a nuestros hijos, si no somos el ejemplo que ellos necesitan, y si estamos siendo mal ejemplo en una cosa, ayúdanos, Señor. Te pido también por los hijos, que ellos puedan responder positivamente al esfuerzo de los padres por hacer bien las cosas, Señor. Te pido por los hijos que puedan cumplir su papel y que juntos en el hogar podamos armonizar para llegar a ser esa hermosa sinfonía que tú quieres que sea nuestra casa. Un hogar armonioso, un hogar donde hay felicidad, un hogar donde estás tú. Te pido, Señor, que nos ayudes en la comunicación y en todas estas cosas, Señor, que de todas ellas quizá carecemos o somos débiles. Ayúdanos a fortalecernos, a caminar, a avanzar, a hacerlo mejor. Ayúdanos a distinguir aquellas cosas que están destruyendo la comunicación y esas vías y ayúdanos a quitarlas, Señor. A quitar, así como quitar también esos pecados que me están impidiéndolo. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener familias más estables. Pongo en tus manos cada hogar que ha escuchado esto, cada familia, cada hijo, cada padre.
y ayúdanos a crecer, a ser más la medida de familia que tú quieres. Te lo pedimos todo esto, Señor, y confiamos en ti. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Le invito a colocar aquí también al despedirse que estuvo hasta el final de la clase, y también le invito a terminar su tarea, a enviarla, a tomarle una foto al cuadro, solamente al cuadro, y a enviarla también para que yo la pueda ver, revisar. Le puede tomar foto al cuadro para que yo lo vea, me lo envía. Y a la tarjetita, hermanos, no es necesario enviarla, eso es personal, pero hágalo porque ambas tareas serán importantes. Entonces, si usted ya puso aquí su asistencia y que estuvo hasta el final, podemos retirarnos y estamos despedidos, y le invito la próxima semana, con la ayuda de Dios, a seguirnos edificando con estas clases de los fundamentos de la Biblia para nuestra vida cristiana. Hemos concluido, hermanos. Dios les bendiga y hasta pronto.